Muchos de los temas que tocaba la ministra del Interior, Carolina Toá, justamente en ese punto de prensa. Ya estamos en contacto desde el Congreso con el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días, Andrés. A ver, diputado, recién escuchábamos en varios puntos a la ministra Toá. Quiero partir con el tema que usted más maneja, que más le ha tocado trabajar en el ámbito legislativo, que es lo de seguridad. A ver, lo primero, estas ideas, estas iniciativas parlamentarias que tienen por objetivo el despliegue de militares por razones de seguridad. ¿Qué opina usted respecto a estas medidas? Sí. ¿Le hacen sentido? ¿Tienen un aporte respecto al momento que estamos viviendo? A ver, Andrés, yo firmé ambas propuestas, una de la bancada de Renovación Nacional, porque comprendiendo que el presidente, o sea, más que comprender, el presidente hoy día no ha sido capaz de poder apoyarse en las Fuerzas Armadas a través de los estados de excepción que él podría diseñar perfectamente para las situaciones en materia de seguridad que podría abordar en la calle, es decir, en operativos, acompañamiento de las policías, en lugares estratégicos, como lo hace en la macrozona sur. Él elige no utilizar a las Fuerzas Armadas a pesar de que la mayoría del Congreso, incluso sectores que son parte del gobierno, y la mayoría del país le pide desesperadamente que haga algo distinto a lo que está haciendo, y sin ninguna duda la labor disuasiva que pueden ejercer las Fuerzas Armadas es tremendamente relevante. Y lo que hacen los proyectos es algo muy simple, Andrés, pero también que cambie un poco la fisonomía respecto a los estados de excepción, porque derechamente esto no es un estado de excepción. Le decimos al presidente a través de estos proyectos, que son reformas constitucionales, que él puede utilizar en sectores urbanos, en sectores rurales, a las Fuerzas Armadas para labores de orden público, para poder resguardar ciertos barrios, para poder acompañar a las policías, pero también en la frontera norte que las Fuerzas Armadas puedan reconducir, puedan hacer controles preventivos con revisión de vestimentas, con revisión de automóviles, es decir, dándole más atribuciones a las Fuerzas Armadas para que conjuntamente con las policías puedan ejercer un rol en la seguridad que hoy día no lo tienen. Yo creo principalmente, Andrés, por cierto sesgo, donde todos sabemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista para esto tienen un freno de mano, principalmente por ciertos prejuicios que hoy día lamentablemente hoy día habría que dejarlos de lado, principalmente ante el escenario que es cada vez más tenebroso, más cruel, más angustiante respecto a la cantidad de homicidios que estamos viendo a diario en el país. Sí, de acuerdo a esta reforma que ustedes proponen, diputado, ¿cuál sería el rol en lo particular de los militares en conjunto, me imagino, con carabineros? Debe ser esos patrullajes mixtos que se hacen, por ejemplo, en la región de la Araucanía, porque se ha puesto muchas veces la crítica respecto a estas propuestas de que es muy distinto lo que sucede en la Araucanía con lo que sucede acá, zonas rurales con zonas netamente urbanas. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para entender, para quienes nos ven en la casa, cuál es la idea que ustedes proponen respecto a qué rol puntualmente jugarían los militares de acuerdo a esta reforma? Mira, en lo que hoy día existe tenemos los estados de excepción, que ese es el mecanismo que se utiliza para que los militares estén, por ejemplo, en la macrozona sur, o bien a través de la reforma constitucional que habilitó a la Fuerza Armada en el norte, esto es en la frontera. Lo que nosotros le decimos al presidente es que no necesita dictar estado de excepción, que además restringe garantías constitucionales, sino que por esta sola reforma va a poder sacar a los militares a la calle para efectos de resguardo del orden público en las labores operativas que él estime conveniente, en los lugares más críticos que estamos viendo a diario en la región metropolitana, en la región de Valparaíso que yo represento y a lo largo del país. Es decir, darle mayor libertad al presidente para que pueda diseñar una estrategia y así utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de orden público, labores operativos, Andrés, labores de inteligencia, labores de vigilancia, pero sin restringirlo y circunscribirlo a tener que limitar garantías constitucionales como es a través del estado de excepción, dándole la libertad al presidente, ¿diputado?, para que no sea extraño ni sea excepcional el que pueda precisamente utilizar a las Fuerzas Armadas para este rol, entendiendo además, Andrés, que se nos viene una semana muy larga a propósito del 18 de septiembre, y vemos con mucha preocupación la falta de preparación de un plan respecto a que pueda ocurrir situaciones tan dramáticas como las que vimos a propósito de los casi 30 homicidios en los últimos días. Claro, usted menciona, por ejemplo, labores de orden público, pero sabemos que los militares no han sido preparados para el orden público, han sido preparados para otros elementos.
qué funciones dentro de ese orden público, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si están resguardando una zona de peligro y ocurre una balacera o ocurre lo que hemos visto durante las últimas semanas, los últimos años? ¿Qué rol cumple ahí los militares? Uno se pregunta como ciudadano, en situaciones extremas, ¿qué rol cumplen los militares ahí? Que no están preparados justamente para cuestiones de ese tipo, sino que para la guerra. Sí, claro. No, yo comparto tu mirada, Andrés, pero hay que ir avanzando a poco. Mira, en la macrozona sur, las Fuerzas Armadas cumplen labores de orden público. En el norte, las Fuerzas Armadas cumplen labores de orden público. Y yo me preguntaría hasta el momento, ¿había alguna dificultad o alguna situación conflictiva respecto a aquella situación? No la ha habido, porque hay un decreto que establece precisamente las funciones que van a ejercer relacionadas con el orden público a las Fuerzas Armadas, acompañamiento de las policías, pueden ser ciertos operativos, infraestructura crítica, Andrés. ¿Por qué no se le puede ubicar ciertos lugares que son complejos para resguardar hospitales, terminales de buses, etcétera, líneas férreas, algunos lugares que pueden ser críticos respecto a su resguardo para tener a los militares ahí como un elemento disuasivo, pero también para acompañar a las policías en ciertos operativos que, digámoslo como son, hay ciertos barrios que están tomados por el crimen organizado, Andrés, y que la gente vive tremendamente atemorizada y que no ven resguardo, no ven presencia. Y a veces la presencia, Andrés, puede ser tremendamente importante para efectos de poder disuadir a aquellos delincuentes que hoy día tienen prácticamente tomados los barrios y vemos enfrentamientos día a día con esto. Entonces, se puede, en la medida que esto sea progresivo, que sea para determinadas tareas, pero para eso el presidente tiene que atreverse a dejar estos sesgos y estos prejuicios de lado y poder dar un paso más. Porque claramente hoy día el plan Calle Sin Violencia y los distintos planes que se han ejecutado de manera eficiente desde el punto de vista del gasto y no han dado los resultados esperados porque vemos una situación más crítica de la que veíamos hace algún tiempo. Sí, diputado, porque uno también recogiendo la experiencia internacional respecto también al rol de los militares en otros países que también han enfrentado quizás cuestiones mucho más complejas, Colombia, México, ellos han puesto varios puntos a favor y en contra. Y los puntos en contra de la militarización, entre comillas, del orden público, por denominarlo así, ellos decían aquí existe el peligro, por ejemplo, de la cooptación del crimen organizado a los mismos militares. En el fondo, que se infiltre el crimen organizado en los mismos militares, que ahí también hay un peligro. ¿Qué ha ocurrido en otros países, por ejemplo, en México? Sí, bueno, pero yo creo que son realidades muy distintas, Andrés, por la que vive México. México vive un deterioro profundo de las instituciones policiales hace largas décadas. Nosotros tenemos una institución militar, una Fuerza Armada absolutamente jerarquizada, disciplinada, y si llega a haber un hecho de esa envergadura, obviamente que tienen que nada es inmune, pero no por una situación aislada, Andrés, tú vas a generalizar el rol que puede ejercer una institución. No, es un peligro, no estoy generalizando, es un peligro que ha ocurrido en otros países, no estoy generalizando. Claro, está bien, pero eso hay que ejercer los mecanismos de control necesarios para que eso no ocurra, pero no porque pueda ocurrir una situación que además tiene las responsabilidades son personales, uno se va a inhibir de ocupar instituciones que son tremendamente relevantes para la seguridad de nuestro país, y lo vemos a propósito de la macrozona norte y la macrozona sur. Yo me preguntaría, ¿ha ocurrido alguna de las cosas o esos riesgos que tú señalas, Andrés, en la macrozona sur y en el norte de nuestro país? Sí, no, son no entornos distintos, por ejemplo, una población aquí en la capital, Armada, por ejemplo. Si comparamos, no sé, La Pintana con lo que es, no sé, la frontera en Colchane, me imagino que son situaciones, entornos que son distintos, geográficamente distintos, ¿me entenderá? Pero está bien. Geográficamente distinto, pero por la frontera norte ingresan los líderes del Tren de Aragua, las bandas más peligrosas del crimen organizado, los gallegos, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando también de un peligro real. Pero además en la macrozona sur, Andrés, vemos que las distintas comunas, no digamos que son muy tranquilas, que llegamos desde el punto de vista de los actos relacionados al crimen organizado, al terrorismo. Mataron a 3 carabineros, cosa que en nuestra historia, en nuestro país, había ocurrido. Y ahí están los militares. Es decir, son situaciones tremendamente complejas también la que vive la macrozona sur, y digamos que desde el punto de vista de la violencia son aún más complejas que las que estamos viendo quizás en otros lados del país. Entonces yo me pregunto, si los militares pueden estar acá, ¿por qué no podrían, conjuntamente apoyando a las policías en otros lugares del país? Yo creo que hay que atreverse, ir de manera progresiva, pero ir abandonando los miedos, Andrés, porque la verdad es que, si bien no hay solución mágica para solucionar el problema de la delincuencia, sin ninguna duda hay un agotamiento y una angustia cada vez mayor por las cifras que vemos, Andrés, acá en la comuna de Quilpué, de mi región,
tenemos la comuna con más homicidios relacionados al crimen organizado. ¿Quién se hubiera imaginado que Quilpué estaría en ese ranking fatídico, o Viña del Mar, que está cuarto con más homicidios? Entonces hoy día estamos en el peor de los mundos, Andrés. Un país que está viviendo encerrado en una verdadera cárcel, al aire libre, de cielo abierto, porque a ciertas horas de la noche o de la tarde ya no vemos prácticamente nadie en las calles, y eso obviamente que te impide poder ejercer cualquier derecho si es que no tienes garantizada la diputado, seguridad. antes de ir con otros temas de la contingencia, cerrando un poco, por lo menos en esta entrevista, el tema de seguridad, usted hablaba también del apoyo de los militares en las labores de reconducción, y ahí también había una discusión bien áspera entre el gobierno y la oposición respecto a cambios en la ley de migraciones, modificaciones respecto al tema de las reconducciones. Claro, hay un apoyo, ustedes piden un apoyo a los militares en materia de reconducción, pero ¿qué se puede hacer cuando el país de enfrente, Bolivia, por ejemplo, no te está recibiendo? Ahí ingresa, no sé, el 90% de las personas que ingresan a nuestro país ingresan por esa zona, por Colchane, por Bolivia. ¿Qué sucede o qué puede hacer un gobierno, la autoridad, cuando ese país no quiere recibir ciudadanos sencillamente, a no ser que sean bolivianos? A ver, primero, Andrés, tenemos dos grandes problemas. El ingreso irregular, que se ingresa a Chile y no hay una sanción. Hay una sanción administrativa que en definitiva es la expulsión, que se ejecuta tarde, mal y nunca. Este año expulsiones administrativas llevamos 330 y tantas, muy pocas. El primer año, el 2022, fueron 31. El 2023 no pasaron las 300, es decir, ingresan miles y miles y se expulsa muy poco, es decir, de manera ineficiente. Y por lo tanto, el costo, no hay ningún costo para ingresar a Chile, sino que hay puros incentivos, Andrés. Eso es lo primero. ¿Pero qué se puede hacer? A ver, a mí me sorprende que el año 2022, en abril de 2022, el director de Migraciones validara que Bolivia, a través de una resolución, legitimara que Bolivia no te va a recibir a ciudadanos distintos a los bolivianos, cuando el 90% ingresa precisamente por Bolivia y son principalmente venezolanos que ingresan como Pedro por su casa sin ninguna dificultad. Ahí lo que se debería haber hecho, Andrés, es haber realizado las gestiones diplomáticas correspondientes con Bolivia, haberse puesto firme. Recordemos que en materia internacional opera la reciprocidad, pero no podemos validar o legitimar el actuar de Bolivia. Y después de 2 años, Andrés, más de 2 años pasaron, se cambia esta resolución, se deja fuera esto, lo que está bien, pero a la vez se señaló expresamente de que si Argentina, Perú y Bolivia no te reciben a nadie, tienen que ingresar a Chile. Es decir, negocio redondo para los países que están en la frontera con Chile, porque basta con decirle a Chile que no. Entonces, uno, en vez de plasmar eso en una resolución que además no se condice con el texto de la ley, lo que debe hacer es relaciones diplomáticas intensas. El día de ayer veíamos a la subsecretaria reunirse con el canciller boliviano. ¿Por qué tuvieron que pasar 2 años y medio, Andrés? Si gran parte o casi la totalidad de los extranjeros está ingresando, casi más del 90% por Colchane. Entonces, las gestiones políticas y diplomáticas tenían que haber sido mucho antes y de manera mucho más intensas, porque no se puede legitimar que Bolivia en definitiva no pueda, no te acepte a ciudadanos no bolivianos. Y con eso, André, con esto cierro, la reconducción es tremendamente importante que lo puedan realizar los militares. Hoy día no lo pueden hacer. Tú sabes que los militares en control preventivo no pueden registrar vestimentas. Es decir, si me encuentro con un extranjero en la frontera, no puedo registrarle las vestimentas para ver si trae algún elemento que pueda ser constitutivo de algún delito por el solo hecho de realizar un control preventivo. Mayores facultades para las Fuerzas Armadas, mayores cortapisas para entrar, zanjas, cercos, tipificar como delito el ingreso irregular, internación provisoria de migrantes cuando ingresan a Chile para no permitir que ingresen de manera descontrolada al país, internes, con todo lo que ello ha significado y las consecuencias negativas para Chile, y por otro lado intensificar las relaciones diplomáticas con los países vecinos, exigiéndole que reciban a Bolivia a todas las personas que ingresan por ahí y claramente poniéndose firmes con los países limítrofes. Diputado Alonso, lo quiero llevar a otro tema. Estaba leyendo aquí declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, su abogado. Presentó un recurso de amparo contra el gobierno para que no se politice el caso. ¿Cómo ha visto usted el caso? ¿Se han visto involucrados, o por lo menos se han mencionado a varios políticos, muchos obviamente rostros emblemáticos de la hoy oposición? En la reacción ayer, por ejemplo, del presidente Boric, ¿cómo ha visto el caso? A ver, obviamente que tiene una repercusión mediática muy grande por el rol que ejerció Juan Pablo, el abogado Hermosilla, Luis Hermosilla durante tanto tiempo. Y en ese sentido, Luis Hermosilla, sí, y en tanto tiempo. Por eso, obviamente, que esto generó una repercusión mediática muy grande. Pero acá hay que dejar que las instituciones
funcionen, que la investigación avance, que no repercuta lo que está pasando en el exterior en decisiones distintas a las que se tomarían respecto a si no estuviera la prensa o esto no estuviera tan mediático. Garantizar la independencia de la institución y la autonomía de las mismas es fundamental y no me cabe ninguna duda que va a ser así, tanto por la Fiscalía como por parte de la Judicatura. Esa es su obligación y eso está regulado legalmente y constitucionalmente. Por lo tanto, me parece que son delitos tremendamente graves y creo que en estos delitos hay que, precisamente, los tribunales tienen que aplicar la ley que es igual para todos. Sí, yo le preguntaba también, diputado, por las duras palabras ayer también del presidente Boric respecto a este caso. ¿Qué le parece la reacción? Dijo, mandaron a prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, dijo ayer el presidente Boric. A ver, a mí me gustaría, Andrés, con mucha sinceridad, que el presidente Boric tuviera la misma reacción, o si bien si fuera a opinar, opinara igual de todos los casos que ocurren a propósito de hechos de corrupción, cohecho, malversación de caudales públicos, pero que no haga una distinción, porque las distinciones son odiosas. Con Daniel Jadwe no dijo mucho o no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque Jadwe milita en un partido político, el Partido Comunista, que forma parte de su coalición. En esto, Andrés, no hay que hacer distinciones. Estos actos tienen que ser rechazados por todos de manera transversal. Y no hay que elegir cuándo hablar y cuándo quedarse callado, dependiendo de lo que es más conveniente políticamente para el presidente o para sus ministros. Yo le pediría al presidente que si va a hablar, que hable de todos, o que si no habla, que no hable de ningún caso, porque termina obviamente generando efectos odiosos respecto a qué casos condena más que otros. Sí, solamente un último punto. ¿Cuál es su postura respecto a un tema que vamos a profundizar más adelante aquí en este informativo? Esta decisión de la Cámara de rechazar la moción de censura contra la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Este punto que se hacía respecto solamente a su militancia, más allá, ni siquiera lo que haya dicho, lo que haya hecho, a su militancia, por ser miembro del Partido Comunista y la posición que ha tomado el Partido Comunista por el tema de Venezuela, sacarla a la testera de la Cámara de Diputados y Diputadas. Así es. Mira, a mí me parece que cuando las acciones se impulsan sin la debida coordinación, con un afán personalista, terminan con este tipo de consecuencias. Y es precisamente lo que ocurrió. El polarizar el debate, el victimizar precisamente al Partido Comunista, es precisamente lo que hoy día logra el diputado Kaiser al impulsar esta acción que es absolutamente voluntarista y que además no se condice con las causales por las cuales uno tiene que censurar a la mesa, que es precisamente por el comportamiento que han tenido la mesa, que integran además 3 parlamentarios. Y no ocurre que en este caso no se dieron con aquellos supuestos y obviamente que el diputado Kaiser quedó solo en esta acción porque precisamente primaron intereses particulares o bien algunas odiosidades que no se condicen con el rol que está ejerciendo la mesa. ¿Cuál es su evaluación justamente del rol que ha cumplido Carol Cariola en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados? A ver, Carol Cariola milita en un partido que ha habilitado una dictadura, que no se ha hecho cargo también de el partido de la oposición que han avalado ocurriendo dictadura en Venezuela con una dictadura tremendamente brutal. Por eso, no está bien ninguna. A lo que voy, y deja terminar el punto, Andrés. Carol Cariola tenía un comportamiento distinto desde la testera. Ella, por lo menos, se ha cuadrado con la posición del presidente, que al menos nos parece aceptable, sin perjuicio que nos gustaría que también reconociera el triunfo de Edmundo González. Pero ella tenía un comportamiento disímil del que ha tenido en general su partido, y también se ha cuadrado en este caso con el presidente, que ha tenido una conducta que va mucho más allá, obviamente, del actuar absolutamente repudiable que ha tenido al menos la dirigencia del Partido Comunista, y por lo tanto eso además no se condecía con la finalidad de la censura que pretendía impulsar el diputado Kaiser. Diputado Andrés Longton, muchas gracias por este espacio, por esta conversación, este diálogo, esta mañana en Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Igualmente, Andrés. Chao, chao. Buenos días. Ahora.